Correcto. Bien, la anterior clase, jueves, nos habíamos quedado en la etapa 4, la segunda parte, porque la etapa 4 consiste de dos partes diferentes. La primera era la selección y configuración de los distintos conductores, y la segunda es realizar el circuito equivalente. Así que el día de hoy vamos a hacer eso, y a diferencia de anterior vez, vamos a hacer un modelo de examen de algún semestre pasado, donde se tenía una habitación, una instalación de este tipo. Era algo así, como se ve en pantalla, donde aquí se tiene su tablero de distribución. Esto tiene aquí abajo un interruptor de 2 vías. Aquí tiene un interruptor de 2 vías, siendo este B y este A. Aquí tiene una toma, aquí una lámpara, aquí una lámpara, aquí una lámpara. Aquí se tiene otra lámpara para la segunda habitación, un interruptor de una vía simple y una toma. Bien, hasta ahí todo bien. La etapa 4 consistía en conocer, ya teníamos que tener identificados los caminos por donde se va a realizar la instalación. Entonces, lo cual corresponde a la etapa 3. La etapa 3 consistía en hacer los caminos. Si se acuerdan, yo les había dicho que el camino de los circuitos debe ser lo más corto y simple posible. Y para hacerlo lo más corto posible, del tablero de distribución podemos conectar directo a un camino hacia el interruptor de doble vía A. De este mismo a la lámpara 1, 2, X3, X4 es. Bien, de aquí de 1 podemos ir a la toma, de aquí en 1 a 2, de 2 a 3, de 2 aquí a la lámpara. Luego, de 3 podemos conectar hacia el interruptor, hacia la lámpara y hacia la toma. Eso era la etapa 3. La etapa 4, la primera parte, consistía en identificar los conductores de fase neutro y retorno. ¿Cómo se hacía eso? Bien, si recuerdan, les dije, los conductores de fase deben llegar ya sea a un extremo de un interruptor de doble vía, deben llegar sí o sí a las tomas y a todos los interruptores. Quiere decir que de aquí saliendo del tablero de distribución, sí o sí tenemos que tener una fase. Entonces, esta fase ya llega al interruptor. Bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que la fase llegue a esta toma. Por lo tanto, la fase viene por aquí y también va a tener una fase por aquí. ¿Qué más? Necesita tener fase. Este interruptor B, como es de doble vía, ya no necesita una fase porque la fase está entrando en este interruptor A. Por lo tanto, este ya no necesita fase. Pero sí, del otro lado, en la otra habitación, sí se necesita una fase en este interruptor y en esta toma. Por lo tanto, la fase tiene que seguir este camino para llegar hasta esos equipos mencionados. Esta fase ya llegó al interruptor, pero también tiene que llegar a la toma, por lo tanto, así debe ser. Entonces, hemos visto que la fase llegó a todo donde tenía que estar. Llegó al interruptor A, a la toma de arriba, al interruptor de la segunda habitación y al último interruptor. Bien. Siguiente, vamos a hacer los neutros. Primero la fase, luego los neutros, que son los más sencillos. El neutro tiene que estar conectado con absolutamente todo. Tiene que tener neutro las tomas y tiene que tener neutro todas las lámparas. Por lo tanto, el neutro
que viene por acá, por este camino, no necesariamente la tenemos que conectar al interruptor, simplemente ese neutro viene por el mismo camino. Del mismo camino tiene que conectarse con las lámparas. Bien, es el mismo neutro que viene desde el interruptor A, lo podemos conectar a la lámpara. Seguidamente, ¿qué más necesitamos? Conectar el neutro a la toma. Entonces, en este camino sí o sí tiene que haber un conductor de toma. Seguidamente, esta lámpara ya tiene un neutro, esta necesita el neutro, entonces el neutro tiene que llegar hacia allí. Luego, el neutro tiene que conectarse con la lámpara 3, por lo tanto, el neutro viene por acá. El neutro no es necesario que lo llevemos hacia el interruptor de doble vía B, porque los interruptores no necesitan conectarse a neutro. Solo se conectan a neutro las lámparas y las tomas. Entonces, siguiendo ese criterio, ese neutro también tiene que llegar a la habitación de la derecha. Por lo tanto, este camino necesita un neutro. Este neutro no necesariamente la conectamos al interruptor, simplemente es que sigue el mismo camino. Pero sí la lámpara la necesitamos conectar a neutro y la toma también a neutro. Bien, así es como ya estaría concluido la fase y los neutros de toda la instalación. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué me... ¿Alguna pregunta? Disculpe, auxiliar, si Sí, en el caso del cuadradito chiquitito en sí. el lado de la derecha hay dos lámparas, ¿tendría que haber un retorno entre la lámpara 1 y la lámpara 2? ¿O dos? Tendría que haber... Ahora lo podemos hacer eso. Ahora vamos a hacer los retornos, ¿ya? Para contar tu pregunta, entonces vamos a aumentar una lámpara aquí, una lámpara 5. Así decimos. Entonces, si conectamos una lámpara más, esa lámpara necesita tener un neutro, por lo tanto le ponemos directamente el neutro. No necesariamente va a una fase porque las fases no se conectan con la lámpara. Ahora sí, vamos a hacer los retornos. Los retornos, primero, para repasar, habíamos dicho que un interruptor de doble vía funciona de la siguiente manera. Por aquí viene una fase y aquí está el interruptor A en una posición y aquí tiene otra posición. Así. Entonces de este otro lado se tiene el interruptor B en una posición tal cual así. Entonces este es el interruptor A, este sería el interruptor B. Y ya de ahí, desde la salida de B, es que conectamos a todas las lámparas que necesitemos. Tal, tal, tal. Y por aquí viene el neutro. Así. Ese es el esquema funcional de un interruptor de doble vía. En este caso, la fase llega al interruptor A. Pero en la salida del interruptor A se tienen dos cables que son de retorno. Así. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que siempre de donde llega la fase del interruptor, su salida tienen que tener dos retornos que van hacia el interruptor B. En este nuestro esquema que hemos hecho, ¿qué quiere decir eso? La fase está llegando hacia el interruptor A. Entonces, de aquí tenemos que mandar dos retornos hacia el interruptor B. Y el camino para hacer eso es el siguiente. Por aquí vamos a mandar su retorno, dos retornos. Por aquí vamos a mandar dos retornos. Y por último, aquí tienen que haber dos retornos. ¿Qué quiere decir? Del interruptor A, y por este camino hemos conectado hacia el interruptor B con dos retornos. Y ya ha quedado esta parte del esquema funcional. Hemos conectado dos retornos entre A y B. Perfecto. ¿Qué más nos falta? Entonces, en la salida de B, el siguiente conductor que va hacia las lámparas, ese también es un retorno. Entonces,
Si la salida es de B, tienen que ir un retorno hacia todas las lámparas, por lo tanto, de aquí de B necesitamos un retorno más, que este retorno es el que va a conectarse con 2. Ese mismo lo vamos a puentear o hacer un acoplamiento para conectarlo aquí con 1. Este es el retorno que conecta 1. Y de igual manera, la lámpara 3 tiene que ir conectada con el mismo retorno, por lo tanto, en este camino hay un retorno. Ahora, seguidamente, el interruptor de vía simple, a diferencia del de doble vía, es más sencillo, porque simplemente es un interruptor así, en donde su entrada es una fase y su salida un retorno. De la siguiente manera. Estas son lamparitas. Entonces, en el interruptor de vía simple, esto es fase, esto es neutro y esto es retorno. Entonces, hagamos eso. En el interruptor simple ya le está llegando una fase, que es esta de aquí. Entonces, de la salida de este, tienen que salir un retorno hacia todas las lámparas. Por lo tanto, este camino que va hacia 4 tiene un retorno. Y ya lo hemos conectado con 4. Pero también la lámpara 5 necesita tener otro retorno. Por lo tanto, este mismo retorno lo acoplamos y lo mandamos por este camino hacia 5. Y ya estaría. Así quedaría esta instalación. Se tiene todas las fases y neutros donde deben estar y también se tienen los retornos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Bien, el siguiente paso entonces, la segunda parte de esta etapa 2, es la de hacer el circuito equivalente. Para ello, voy a usar otra página. Primero tenemos que dibujar los equipos que estamos ocupando. Entonces teníamos aquí por aquí arriba, muy grande, un enchufe, una toma, que tiene este símbolo. Luego, más acá, a su derecha de ese, tenemos un interruptor de doble vía B, ¿verdad? Que lo vamos a conectar. Su símbolo es el siguiente. Sí, es el símbolo del interruptor de doble vía. Luego tenemos una lámpara en esta zona. Tenemos otra lámpara en esta zona y otra lámpara en esta zona. Y teníamos también otro interruptor de doble vía aquí, que tiene este símbolo. Seguidamente, en la habitación de la derecha también tenemos, tal que por aquí más o menos, el interruptor de simple vía. Habíamos dicho que tenemos una lámpara aquí arriba y otra por aquí, ¿verdad? Y también tenemos otra toma en esta zona. Entonces, esto va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el interruptor A y este es el interruptor B. Bien, el circuito equivalente consiste en dibujar los cables tal cual se van a instalar. ¿Qué quiere decir? Que primero ya habíamos dicho que aquí del tablero de distribución, primero sale una fase y la conectamos a la entrada del interruptor A. Por este camino. Entonces, aquí estamos diciendo que el interruptor A está conectado a la fase. Que habíamos dicho luego que esa misma fase tiene que ir
hacia todo el resto de las tomas o de los interruptores, siguiendo este mismo camino. Por lo tanto, ese mismo conductor fase va a seguir este camino. No la conectamos a la lámpara, pero sí la conectamos a SK. Esta fase la hemos conectado ahí. Luego, el mismo camino tiene que seguir esta fase porque habíamos dicho que tiene que llegar a todos los interruptores y todas las tomas. Entonces, no la conectamos con 3 ni con 2, pero sí tiene que ir conectado con el interruptor. El siguiente camino es de esa fase es pasando por 4 hacia la toma. Por lo tanto, esta misma fase sigue este camino. No la conectamos a la lámpara, pero sí debemos conectar con la toma. Entonces, seguirá este camino. Y así es como quedan conectadas las fases del circuito. De esta manera se puede apreciar un poco mejor cómo es que va el camino de la fase y dónde se conecta. Seguidamente vamos a hacer los neutros. El neutro también sale del tablero de distribución. Por aquí abajo lo voy a hacer. Y sigue este camino. El mismo camino que la fase. Así. Ahora, en este caso, la lámpara sí tiene que ir conectada al neutro. Por lo tanto, esta es su conexión. Luego, el mismo neutro tiene que ir hacia la toma para estar conectada con la toma. El mismo neutro sigue este camino por donde aquí se debe conectar con la lámpara, por lo tanto, esta es su conexión. Sigue este mismo camino, la conectamos el neutro a la lámpara, sigue este mismo camino que lleva de la misma fase, no la conectamos al interruptor y en este caso sigue el mismo camino y la conectamos a la toma. Pero también debemos conectarlo con la lámpara 4 y la lámpara 5. Así. Entonces, ese es el circuito que seguirían los neutros de esta instalación. Vemos que todas las lámparas han quedado conectadas con neutro y que también todas las tomas han quedado conectadas con retorno. Digo, perdón, con neutro. Ahora, el siguiente paso son los retornos. Los retornos siempre es un poco más complicadito, pero basta recordar lo que le habían mostrado anteriormente. El esquema funcional del circuito del WA que dice que la salida del interruptor A tiene que llegar dos retornos a B. Quiere decir que aquí, en la salida de A, la cual es esta de aquí tiene que ir un retorno hacia B. Por lo tanto, va a seguir este camino por aquí arriba y pasa por aquí y llega hasta B. Lo mismo del otro lado. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llegar hasta el interruptor B. De esa manera. Bueno, tal vez se pueda hacer esto un poco mejor. Si lo mandamos por aquí, sigue este camino y lo conectamos a B. Y esto ya no existe. Así. Entonces, observamos que la salida del interruptor A se ha conectado con dos retornos hacia el interruptor B en sus dos estados. En este, viene este conductor por aquí, sigue el mismo camino que habíamos planteado y va hacia B. Lo mismo para el otro retorno, sigue el mismo camino que habíamos planteado y llega hasta B. ¿Qué más sabemos? Que los retornos ahora de la salida de B tienen que ir todos conectados hacia la lámpara. Entonces,
de la salida de B seguimos el mismo camino que habíamos dicho. Y por aquí podemos conectarlo con A, perdón, con la lámpara 2. Por aquí mismo podemos conectarlo con la lámpara 3. Y para conectarlo con la lámpara 1 podemos seguir este camino y pasar por aquí y aquí conectamos la lámpara 1. Entonces se observa que de la salida de B, que este conductor, hemos conectado 2, hemos conectado 1 y hemos conectado 3. Entonces ese lado de la instalación queda correctamente instalado. Ahora, en la segunda habitación teníamos un interruptor de una simple vía. El interruptor de simple vía es más sencillo porque simplemente es un retorno que va directo a la lámpara. Por lo tanto, el retorno, que esta es la salida de del interruptor, se viene conectado con esta lámpara y también con esta otra lámpara. Y así quedaría el circuito equivalente de esa instalación. Bien, ¿alguna pregunta? Te pusieron una pregunta. Dígame. Si habría un interruptor C, ¿cómo sería el retorno? Un interruptor C Ajá. en el circuito de doble vía. Sí. Los circuitos de los interruptores de doble vía normalmente se utilizan solamente dos interruptores, un A y B. El caso que se utilice un C, eso es un otro tipo de interruptor, si no me equivoco. Porque estos A y B, por ejemplo, los interruptores de doble vía son los que se utilizan en lámparas que, por ejemplo, de una escalera, una vez que esa lámpara puede encenderse y apagarse de arriba o de abajo. Para ese tipo de circuitos se utiliza un interruptor de doble vía, que solo son necesarios dos. Si hay un C, ahí cambia de un poco el circuito porque el interruptor tiene que ser un interruptor no de doble vía, sino que creería que ya es de 4 vías o de triple vía, que es un poco más difícil. Yo todavía no estoy muy enterado cómo es, pero no nos incumbe mucho. No le va a pedir ingeniero que hacen eso. Pero sí o sí tienen que saber hacer el de doble vía porque ese sí es importante. Ustedes hagan, por ejemplo, que es un departamento, un condominio, un edificio de 10 pisos, en las escaleras sí o sí tienen que tener interruptores de doble vía para encender y apagar de arriba o de abajo. Bien, una recomendación o una idea para que ustedes sepan y que se den cuenta que están haciendo bien. Aquí, en el circuito de fases y neutro, pueden observar los caminos y contar cuántos conductores hay. Por ejemplo, si nosotros vemos el camino entre la lámpara 1 y 2, decimos que hay una fase, un neutro y 3 retornos. Quiere decir que son 5 conductores. Quiere decir que aquí, entre la lámpara 1 y 2, tenemos que tener 5 conductores. Y si observamos bien, este es el camino que sigue 1 y 2. Que tenemos un retorno, una fase, un retorno, un neutro, un retorno. Son 5 conductores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que está correctamente hecho el circuito. Lo mismo podemos hacerlo, digamos, entre el camino 1 y 3. Ahí tenemos una fase, un neutro y un retorno. Entonces, contemos qué se tiene entre 2 y 3. Este camino. 1, 2, 3, un retorno, una fase, un neutro. ¿Está correcto? Quiere decir que esa instalación, ese circuito equivalente es el correcto según lo que hemos instalado en esta parte de la etapa 4. Así, de esa manera, ustedes pueden asegurarse de que están haciendo bien o pueden comprobar y revisar si es que se han equivocado en algo. Cuenten
cuántos conductores han dibujado entre los caminos y tiene que coincidir con lo que han hecho en la selección de fases, neutros y retornos. Bien, ¿alguna pregunta? Una duda, sí. Sí, dígame. La fase sí o sí tiene que llegar primero al interruptor A o puede llegar al B. Si vos querés primero llegar a la fase al interruptor B, podés hacerlo, pero lo único que sí es importante es que la fase solo puede llegar a uno de los dos interruptores. Es indiferente si lo haces en A o en B. Eso ya va a depender de cómo dibujes vos tu circuito, teniendo en cuenta lo que les dije del camino más sencillo y corto posible. A veces van a tener casos en el que sí sea más conveniente que la fase llegue primero a B, pero en ese caso ya la fase no tiene que llegar a A, va a llegar los dos retornos que salen de B. Entonces sería de esta manera, ¿verdad? Simplemente le cambiamos los nombres y decir, si este es B, la fase llega a B y de B salen dos retornos hacia A. ¿Así? ¿Se entiende? Listo, gracias. Listo, listo. Eso ya es indiferente, eso ya depende de cada uno. Bien. Ahora, bien, sigamos entonces, ya que vamos a pasarnos a la etapa 5. Etapa 5. La etapa 5 consiste en la selección de conductores y de termomagnéticos de protección. ¿Qué quiere decir? La conexión de un aire acondicionado. El aire acondicionado necesita una fase y un neutro. Entonces, sería como si estuviese conectando un toma corriente. A un aire acondicionado le tendría que llegar una fase y un neutro simplemente. En algunos casos sí también se tiene que instalar a tierra, pero normalmente aquí en la ciudad eso no se hace. Es un poco una negligencia por parte de, de algunas personas que no conectan a tierra, pero sí debería ser conectarse a tierra. Pero nadie lo hace, normalmente. Entonces, si vos en tu proyecto pones aire acondicionado, tiene que llegarle fase y neutro, como una toma. Y bueno, siguiendo ese criterio, también debería hacerse, las tomas también deberían estar conectadas a tierra, pero no lo están, solo le llega fase y neutro. Entonces sí, el aire acondicionado, también las duchas eléctricas son simplemente fase y neutro. Y para que se entienda también un poco mejor, los retornos solo se utilizan para conectar lámparas. Todo el resto de equipos o de instrumentos, de lo que sea, son fase y neutro. Bien. Ok. Entonces sigamos, vamos a hacer la etapa 5. La etapa 5 es la etapa que debemos aprender a calcular y encontrar secciones de conductores y, como les decía, las protecciones del circuito. Bien. Entonces, les había explicado en la etapa 2 que existían distintos criterios para hacer circuitos, ¿verdad? Teníamos el criterio de la carga, que consistía en que un circuito 1 corresponde solamente a luminaria o lámparas, lámpara. Un circuito 2 corresponde a tomas. Un circuito 3 son aire acondicionado 1, por ejemplo, si es que se tiene más de uno. Y un circuito 4 lo mismo
una ducha, 1, si es que se tiene más de una. Cada uno de estos circuitos tiene asociado o un nivel de potencia. Una potencia 1, potencia del circuito 2, por ejemplo, potencia del aire acondicionado 1, potencia del circuito 4, así. Tanta su potencia, tanta su potencia nominal de ese circuito. Conociendo esas potencias, es que nosotros tenemos que hacer el cálculo de corriente y por ende el cálculo de la sección del conductor que va a soportar esa carga o esa potencia de ese circuito. ¿Ok? Entonces, como introducción, todas las instalaciones son las siguientes. Se tiene aquí un tablero general que viene aquí conectada desde la cometida de CRE. En su salida del tablero general se tienen los tableros intermedios. Aquí, este tablero ya es un tablero de un departamento, por ejemplo, y de este tablero ya salen los circuitos que hemos mencionado según el tipo de carga. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Lo mismo aquí, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Estos son tableros secundarios. Entonces, cada uno de estos circuitos, que son ya los circuitos de un departamento, para que se entienda mejor, aquí adentro ya un departamento. Cada uno de esos circuitos, nosotros tenemos que conocer su potencia y su corriente para calcular sección de conductor. ¿Qué quiere decir? Que en su proyecto ustedes, que tienen que tener 10 pisos, cada piso con 2 habitaciones, 2 departamentos, cada departamento con mínimo van a tener unos 4 distintos circuitos. Cada circuito tienen que hacer el mismo procedimiento. Así que, ¿cuál es ese procedimiento? Bien, como ejemplo, vamos a hacer el cálculo de conductores para un circuito de ducha. Las duchas tienen, en este caso, vamos a decir que tiene una potencia igual a 5 kilowatts. Más o menos tienen esa potencia las duchas eléctricas, por supuesto depende del fabricante, de donde la compren y todo eso. Pero normalmente creía que esa es una potencia estándar o promedio. Bien, este circuito de ducha tiene una potencia de 5 kilowatts. Entonces, primer paso, calcular la corriente nominal del circuito. Para ello, la fórmula es la siguiente. Corriente nominal es igual a potencia dividido tensión del circuito por el coseno de phi o factor de potencia. ¿Quién me puede decir ahora, si yo les pregunto a ustedes, cuál es el nivel de tensión para una instalación de una ducha eléctrica de un domicilio? Sí, dígame, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien sabe cuál es esa tensión? ¿Podría repetir? Va a disculpar, se cortó mi internet.
¿Cuál es la tensión que vamos a utilizar para reemplazar aquí en la fórmula? Si estamos hablando de este circuito de una ducha eléctrica de un domicilio aquí en Santa Cruz de la Sierra. 220. Correcto, 220. Nosotros saben que aquí la tensión es 220, que tienen todos los domicilios, todas las instalaciones y en todas las partes de la ciudad y del país, es 220. Por lo tanto, esta tensión es un dato constante para todos los circuitos. Tensión es 220. 220 voltios. Ahora, simplemente reemplazamos 5000 watts, lo estoy pasando de kilowatts a watts, dividido 220 por el factor de potencia. Y aquí en este caso, cuando el factor de potencia no lo tenemos como dato, podemos simplemente asumirlo que es 1. Entonces, factor de potencia 1. Entonces, para este circuito de esta ducha, la corriente nominal es igual a 5000 dividido 220. Por lo tanto, 5000 dividido 220 es igual a 22,72 amperes. Bien, hemos calculado la corriente nominal del circuito. Pero, para calcular la sección del conductor, tenemos que tomar en cuenta dos cositas. Primero, un factor de temperatura y seguido un factor de tubo conductor. ¿Por qué? Sabemos que la capacidad de un conductor se debe a su capacidad para soportar el calor. Porque cuando saben que cuando hay circuito, hay circulación de corriente por un conductor, el conductor se calienta. Entonces, la capacidad de un conductor se da para un cierto nivel de corriente para que no se caliente más allá del punto en el que se pueda dañar, pueda causar incendio, puede causar un accidente. Esa capacidad de temperatura se ve afectada por la temperatura ambiente de donde se instala. Entonces, se tiene que tomar eso en cuenta para poder hacer una selección capaz de que soporte la temperatura ambiente y también la temperatura por el efecto Joule, se llama, ¿verdad? De la circulación de corriente. Entonces, como norma, nosotros suponemos una temperatura ambiente igual a 50 grados. Todos los circuitos que calculemos, que hagamos, lo vamos a considerar para una temperatura ambiente de 50 grados. Y le voy a montar aquí la tabla. Aquí está. Temperatura en grados. En el ambiente, habíamos dicho que queremos 50 grados. Entonces, como estamos usando también tubo PVC, el factor de corrección por temperatura lo vamos a tomar como 0,71. Es este dato que estoy aquí encerrando con el mouse. ¿Lo ven? Sí, o sí. Bien. Entonces, nuestro factor 1 por temperatura va a ser igual a 0,71. El otro factor es el que corresponde al factor por tubo conduit. Saben que cuando se instalan los proyectos eléctricos, los cables no los dejamos pasar así por en medio de los ladrillos, del concreto, lo que sea. No, primero se pone un tubo PVC por donde vamos a pasar los cables para protegerlos y aislarlos de la superficie rugosa que pueden causar problemas en los conductores, pueden pelarse, pueden pasar cualquier cosa y hacer un corto. Eso es peligroso, causar un accidente. Entonces sí o sí los conductores se los hace pasar por un tubo PVC que se llama también tubo conduit, pero ese tubo conduit también va a evitar que se pueda disipar correctamente el calor, haciendo que se aumente
más de lo normal o más de lo debido el calor dentro del conductor y por ende puede ocurrir que su capacidad de temperatura sea sobrepasada y empiece a tener problemas y causar accidentes. Por lo tanto, el siguiente factor de corrección es según para los tubos conduit necesitamos saber el número de conductores que van a estar instalados en un tubo. Y eso ya depende del circuito en el que estemos trabajando. ¿Qué le había dicho hace ratito? Un circuito de ducha, ¿qué conductores necesita? ¿Cómo dijo Ausi, perdón? Un circuito de una ducha eléctrica, ¿qué conductores necesita para su conexión? Fase, neutro o retorno. ¿Cuáles? Fase y neutro. Correcto, ¿no? Fase y neutro. Esos son dos conductores. Entonces, aquí en la tabla dice, número de conductores instalados, bueno, más o menos se ve de 4 a 6, es 0,8 el factor de corrección, de 7 a 9, 0,70, de 10 a 20, 0,5. Pero nosotros en nuestro circuito de una ducha solo estamos tomando fase y neutro, son solo dos. Entonces, decimos, y por ende, como norma, cuando se tengan hasta 3 conductores, un circuito, fase, neutro, retorno, por ejemplo, o tierra, el factor de corrección por los tubos conduit es igual a 1. Bien, entonces, una vez que conocemos la corriente nominal y también conocemos los factores de corrección, el siguiente paso es calcular la corriente corregida del circuito, que la llamamos I nominal PRI. Así, se calcula de la siguiente manera. La corriente nominal dividido factor 1 por el factor 2. Entonces, esto es igual a corriente nominal 22,72 dividido 0,71 por 1. Entonces, la corriente real para conocer el conductor es igual a 22,72 32, correcto. 32. Sí, 32. 32 amperios. Bien, este dato que hemos calculado es el que vamos a Hacemos una utilizar. consulta. ¿Sí? Ahí. Disculpe, Claro. en estos casos de los dos factores, en el caso del factor 1, ¿Sí? generalmente se toma 50 grados. Sí. ¿No es un poco exagerado, digamos, por qué se usa 50 grados? Ok, el criterio para usar 50 grados es que las instalaciones domiciliarias, las casas, los condominios, todo eso, son edificios y construcciones que permanecen ahí sin ser tocadas durante muchísimo tiempo. O sea, los edificios del centro, por ejemplo, del primer anillo, segundo anillo, qué sé yo, deben tener fácil algunos más de 40 años. Entonces, cuando nosotros hacemos la instalación y ya te has dado cuenta que la temperatura ambiente ha ido creciendo y aumentando cada año, cada vez más y más, entonces decimos, bueno, si queremos que la instalación dure unos 50, 60 años como mínimo, como normal, entonces tenemos que sobredimensionar esa temperatura para tener en cuenta el cambio climático, el calentamiento global y todos estos factores. Es por eso que directamente decimos que la temperatura ambiente vamos a usarla como 50 grados, porque hasta que el momento que llegue la temperatura ambiente a los 50 grados ya va a haber pasado mucho tiempo y esa instalación va a haber estado funcionando correctamente como debía durante todo ese tiempo de vida, ¿me entendés? Ese es un poco el criterio que se utiliza. Ya probablemente en los próximos años se tenga que decir, bueno, la temperatura ambiente ahora vamos a tener que empezar a usarla como 60.
para que dure otros 60, 70 años, no sé, en un momento va a cambiar, pero por ahora lo seguimos usando como 50. Ok, y en el factor de 2 para la ducha, tenía entendido que solo usaba dos conductores, fase y neutro. ¿Sí? Le hemos puesto, o sea, se pone al final los tres, fase, neutro No, y no, no. retorno. Esto lo estoy diciendo si un circuito tiene hasta 3 conductores, es decir, puedes usar, si tenés 2 conductores, vale usar factor de corrección 1. Si tenés hasta 3 conductores, o sea, si estamos utilizando un circuito de una lámpara, es fase neutro tierra, entonces son 3 conductores, factores 1. Ah, ok. Con los dos también sería 1, ¿no? Fase neutro también sería 1. Correcto. Hasta, Ok, bueno, hasta 3. menor o igual a 3 conductores le voy a poner factor 2, 1. Ahí para que se entienda mejor. Ya, perfecto. El retorno se lo toma como el tierra nomás, ¿no? No, no es lo mismo. Si ponemos tierra aquí ya serían 4 conductores. Fase neutro, retorno tierra, ahí son 4, entonces el factor cambia. Ah, ok, ok. Sí, joven, la pena que acabamos la clase la voy a subir al Classroom. Bien, ¿dónde me quedé? Aquí, 32 amperios. Bien, esos 32 amperios ya es la corriente nominal que hemos corregido con los factores de corrección. Ahora, este que hemos calculado es el valor de corriente nominal que vamos a utilizar para seleccionar nuestro conductor. Y la selección de conductor se la hace con esta tabla de aquí. Esta es una tabla que nos la da el ingeniero. Es un poco una muy aproximada, sí, una muy, ¿cómo se dice? Rústica. Las tablas de conductores normalmente se las puede conseguir directamente de los fabricantes y entre cada fabricante va a variar un poco los datos. Pero esta es una muy genérica que para nuestro propósito, que es aprender, nos basta con esto. Bien, ¿cómo funciona? Se tiene el calibre del conductor en el lado izquierdo, la columna izquierda. La siguiente columna es sección en milímetros cuadrados. Estas dos columnas se refieren al conductor directamente. Este es su código de un calibre AWG y esta es su sección física de milímetros cuadrados. Ambas maneras se pueden utilizar para ir a seleccionar o pedir cotización de un conductor. Se le puede decir al operador o al cliente o al del servicio de venta: estoy buscando cable libre AWG número 10, tantos metros. De ahí te va a dar su cotización. O le decís: estoy buscando cable de sección 5.26. Lo va a buscar, lo va a tener, entonces te va a dar su cotización. Ambos son maneras de identificar al cable o al conductor. Y lo que nos interesa aquí es la capacidad de corriente en amperios. Tenemos dos columnas, una en ducto y otra en aire libre. Como sabemos, nosotros estas instalaciones las hacemos por tubo PVC. Por lo tanto, no nos interesa la columna de aire libre, nos interesa la columna en ducto. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre seleccionar el inmediato superior de nuestra corriente nominal calculada. ¿Cuál es la que hemos calculado? 32 amperios. Entonces, en la tabla buscamos cuál es la que se aproxima. Tenemos la de 10, 15, 20, 30. Entonces, esta de 30 no nos sirve porque nuestro conductor es de 32. Nos pasamos su capacidad, pero sí se tiene esta de 40 de capacidad, que sí aguanta los 32 amperios que hemos calculado. Entonces, vamos a seleccionar el conductor AWG8 o el conductor de sección 8,36. Ambas son maneras válidas de nombrarlo. Entonces, aquí, en el primer paso, que era la selección del conductor, de tabla, vamos a decir que seleccionamos el conductor AWG8 con sección de 8,36 milímetros cuadrados.
8,36 milímetros cuadrados. Este es el primer paso. Ahí concluye. Le hemos seleccionado el conductor correctamente. Vámonos al siguiente paso. Segundo paso, que es la selección de la sección para el tubo PVC. Bien, para seleccionar el tubo PVC utilizamos esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Primero, aquí en la columna de la izquierda tenemos la sección o el conductor AWG. Cualquiera de los dos nos sirve. Tenemos que encontrar el que hemos seleccionado. Hemos dicho que vamos a usar el de sección 8.30 o perdón 8.36, el cual está aquí 8.3, que es lo aproximado, lo mismo. Esta es la sección que vamos a calcular, que vamos a utilizar. Por lo tanto, esta es la fila que nos interesa. Entonces, ¿qué más necesitamos conocer? Bien, la clase de aislamiento normalmente vamos a utilizar la A. Eso ya depende no es muy importante. Nosotros simplemente utilizamos A o el que se aproxime más. ¿Qué más necesitamos saber? Aquí dice número máximo de conductores. Esto nos identifica cuál es el número máximo que puede utilizar ese tubo. Entonces, como sabemos, este circuito para el que estamos calculando es un circuito de ducha. Utilizamos fase y neutro. Son dos conductores. Por lo tanto, en esta fila de la sección del conductor que hemos seleccionado, buscamos el primer tubo que acepte dos conductores. Entonces vemos aquí un conductor para esta sección, para aislamiento A, B, C, y aquí tenemos dos conductores, que es lo que estamos buscando. Entonces, cuando encontramos este dato, lo intersectamos arriba y nos dice aquí diámetro nominal externo 3/4, que está en pulgadas, como es aquí, o 20 milímetros, con aislamiento clase A. Simplemente ese es el procedimiento para encontrar el tubo conduit. Entonces aquí decimos de tabla. Hace una consulta. ¿Sí? Y aquí igual se puede sobredimensionar, como hicimos antes con la temperatura. O sea, por Podemos ejemplo, funcionar. estamos hablando de dos cables, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo fase y neutro. Entonces, si digamos que lo sobredimensionamos, ¿se puede? ¿Para tres cables? Sí, podrías hacerlo también, pero ya eso también implica un costo más elevado por el material. Así que normalmente para hacer los tubos conduit se utiliza el correcto, digamos, el número de conductores que estamos utilizando. Bien. Perfecto, sí. Ok, entonces aquí de tabla, para el conductor AWG 8, AWG 8, entonces dos conductores por tubo, seleccionamos el tubo conduit de sección 20 milímetros. Entonces con ese dato es el que nosotros vamos con los proveedores y le pedimos tubo conduit de sección 20 milímetros, tanta distancia para ir a hacer nuestra instalación. Bien. Y ahí termina el paso número 2, el más sencillo. Continuando con la etapa 5, el paso número 3. El paso número 3 consiste en la selección de los termomagnéticos de protección. ¿Ok? Para hacer la selección del termomagnético, vamos a identificar un intervalo de protección, donde el extremo izquierdo es nuestra corriente nominal sin corrección, es decir, la primera que hemos calculado, esta, y nominal 22,72.
y nominal es igual a 22,72. Ese es el extremo de la izquierda del intervalo. Y el extremo derecho va a ser I máximo. Este I máximo lo calculamos como la corriente, la capacidad del conductor máximo multiplicado por el factor 1 y el factor 2. ¿A qué me refiero con esta capacidad del conductor? Del conductor que hemos seleccionado, me refiero a la capacidad de corriente que nos da la tabla. En este caso, que hemos dicho que vamos a utilizar el AWG8, su capacidad máxima del conductor es de 40 amperios. Entonces, para ello digo que la corriente máxima entonces va a ser igual a su capacidad máxima del conductor, 40 amperios, por factor 1, el mismo que hemos utilizado para el paso 1, 0,71 por 1. Entonces, su corriente máxima de protección es igual a 28,4. Entonces, este otro intervalo, el extremo derecho, es 28,4. Perfecto. Este intervalo ahora es el que vamos a utilizar para seleccionar de fabricantes un termomagnético de la capacidad correcta. Por ejemplo, podemos seleccionar uno que esté entre 23, 25 por ejemplo. Me imagino que si hay 28, también 27, 26 es válido. Esto ya depende de las capacidades en las que se encuentren los termomagnéticos del fabricante. Normalmente siempre son valores más redondos, como el 25. Por eso, en este caso, la protección va a ser igual a 25 amperios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La consulta, al realizar la selección del conduit en la tablita que tenemos, ¿siempre se va a elegir la primera que coincida con el valor de los conductores o se puede elegir otro criterio en el ABC, digamos? ¿O qué representaría? Yo escogería siempre el primer tubo que te diga número máximo de conductores para el que sea adecuado para tu circuito, digamos. Si vos estás haciendo un circuito de 3 conductores, entonces para el AW8 sería el 3, que sería el aislamiento C para el diámetro de 25 milímetros. Si estás utilizando un AW12, por ejemplo, sería el aislamiento C para el diámetro 15 milímetros. Ajá. ¿Y qué representa el ABC? O sea, ¿qué es distinto tipo de aislamiento? ¿Qué diferenciaría? Creo que la diferencia entre A y B C son su capacidad de temperatura. Normalmente los aislamientos dependen de eso. Son diferentes clases de aislamiento nomás, pero no influye mucho. Cualquiera de los tres es válido. Ok. Bien. ¿Ahora otra pregunta? Continuamos. Bien, el paso 4 consiste en la verificación de la caída de tensión. Para la verificación de la caída de tensión necesitamos conocer la longitud que va a tener nuestro circuito. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner que tiene una longitud de conductor de 11 metros. Desde el tablero hasta la ducha. O sea, todo el recorrido del circuito son 100 metros. Y para calcular la caída de tensión, utilizamos la siguiente fórmula. La caída de tensión es igual a la corriente nominal por la resistividad del cobre o del material que sea el conductor por
2 veces la longitud, esto en unidades de metro, dividido la sección del conductor, esto en milímetros cuadrados, todo esto dividido la tensión de 220 y multiplicado por 100. Este resultado tiene que ser menor que el 3% para que la caída de tensión esté dentro del valor que dicta la norma del proyecto eléctrico. Bien, aquí como paréntesis vamos a decir que el dato de la resistividad del cobre es igual a 1 sobre 56 ohmios por milímetro cuadrado dividido metros. Esas son sus unidades para el cobre. Si cambian el conductor, si utilizan otro tipo de conductores en su instalación, tienen que buscarlo. Por ejemplo, el aluminio tiene una resistividad diferente. Hay que buscarlo esos datos en internet. Entonces, simplemente se reemplazan la fórmula de caída de tensión. La corriente nominal es la nominal, la primera que hemos calculado, de 22,72. Entonces, 22,72 por 1 sobre 56, que es la resistividad del cobre, por 2 veces la longitud del circuito, que es 11 metros, dividido la sección del conductor, que hemos dicho que la sección del conductor es de 8,36, aquí, 8,36 milímetros cuadrados, todo esto dividido entre 220, multiplicado por 100, para que nos den porcentaje. Entonces, esto es igual a 0,48%. Lo que quiere decir que es menor al 3%, entonces cumple con la norma de caída de tensión. Por lo tanto, nuestro circuito ha sido correctamente diseñado y dimensionado. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí sería la etapa número 5. El cable generalmente va a ser cobre, el material, ¿no? Sí, para su proyecto sí o sí utilicen cobre. El ingeniero lo exige eso. Bueno, para su proyecto de la materia y también para la vida real. Nosotros seguimos utilizando conductores de cobre en las instalaciones. Son muy pocas las que utilizan de vez en cuando aluminio. Sí, este cálculo hay que ir haciéndolo de acuerdo a cada uno de los elementos que nosotros pongamos en Así es. lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Cada uno de los circuitos que vos selecciones o que vos diseñes, cada uno va a tener su propio cálculo de sección de conductor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no vas a poder utilizar la misma sección para un circuito de lámpara, que normalmente vas a encontrarte con potencia de 500 watts, digamos, o como estaba el ejemplo del libro, 420 watts. No es nada similar a que utilicé 5000 watts en una ducha, digamos. No vas a poder usar el mismo conductor que usaste aquí para esta instalación. Ahí es un accidente, un incendio seguro. Entonces, sí o sí, para cada circuito que implementés, sí o sí tenés que hacer un cálculo de conductores, de tubos, de protección, un cálculo de caída de tensión, todo eso. Ok, Ausi. También me faltó decirles
que esta parte de la etapa 4, el diseño de los circuitos también tienen que hacerse para cada uno de los circuitos. O sea, en este caso hemos implementado lámpara y toma corriente porque estamos utilizando el criterio de ambiente, ¿no? Hemos dicho, bueno, un ambiente lo vamos a tomar como esta habitación más esta habitación, pero nos podríamos haber encontrado con que estamos utilizando un criterio de carga y en la misma habitación que estamos instalando un aire acondicionado, por ejemplo aquí, y un aire acondicionado aquí, del mismo tablero de distribución, tendríamos entonces que conectar para ese aire acondicionado una fase y un neutro. Pero del mismo tablero de distribución con otro circuito diferente tendríamos que conectar a este aire acondicionado, porque los aire acondicionados no se olviden que cada uno tiene su propio circuito. De esta manera. ¿Se entiende? Sí, Ausi. O en su defecto también podríamos haber dicho que se tiene el circuito de carga y solo poner tomas de la siguiente manera. Una toma aquí, otra toma aquí. Es indiferente con cuál trabajemos, ¿no es cierto? No, eso depende de ustedes. El ingeniero no exige un criterio u otro. Pero, como yo les decía el jueves, en la actualidad, o sea, normalmente, hoy en día, lo que más se utiliza es el circuito de carga, el criterio de carga, no el criterio de ambiente. Son casos muy especiales en los que se sigue utilizando criterios de ambiente. Bien, ¿ahora una pregunta? ¿Qué diferencia existe entre esos dos casos? Disculpe, auxilio. Ok. Por ejemplo, cada uno tiene su ventaja y desventaja, digamos. Aquí lo voy a hacer. Por ejemplo, el criterio de carga. Sabemos que se refiere a que cada circuito va a estar relacionado con un solo tipo de carga, ¿verdad? Entonces vamos a poner un circuito para lámpara, otro para tomas y otro para los aire acondicionados, tal, y así seguidamente, ¿no? Pero el criterio de ambiente es el que indica que cada circuito va a ser, depende de un ambiente. Por ejemplo, puede tener un circuito, un dormitorio 1 y 2. El circuito 2 puede ser la cocina. El circuito 3, los aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale recalcar que para ambos criterios, cuando se tratan de aire acondicionado o de duchas eléctricas, sí o sí tienen su propio circuito. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? El criterio de ambiente, si te das cuenta, estamos utilizando dos dormitorios en un mismo circuito. Y un dormitorio, ¿qué es lo que normalmente se encuentra? Como hemos hecho aquí, un dormitorio 1, dormitorio 2. Tenemos lámparas, tenemos tomas, tenemos lámparas y tomas. Entonces en ese circuito van a estar conectadas lámparas y toma corriente. Y para ese circuito tiene asociada su cálculo de sección, su cálculo de tubo conduit y su cálculo de protección de su toma corriente, de su termomagnético. Ahora, ¿qué pasa si en un dormitorio, si en ese circuito 1, en el dormitorio, enchufamos algo a la toma y hace un corto? ¡Pum! Explota, o sea, se hace el corto, actúa la protección, cae el termomagnético, quiere decir que todo el dormitorio se quedó sin energía. No vas a poder tener
ni televisión, ni luz, ni nada. ¿En qué se diferencia? Ahora, si nos vamos al criterio de carga, el circuito 1 vamos a conectar todas las lámparas del domicilio, depende de su potencia, y todas las tomas. En este caso, si vos en tu habitación conectás a ese mismo enchufe y hace un corto, cae el termomagnético, pero solo va a caer el que está asociado a las tomas corrientes. Entonces, te vas a quedar con lámpara, con luz, vas a tener aire acondicionado, vas a tener ducha eléctrica, todo. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, en este punto, sí, una cosita que me ha faltado comentar, que está en el texto guía de la materia, es que los criterios de carga, por ejemplo, tienen una potencia máxima. Aquí te dice, para un circuito de toma corriente con criterio de carga, su potencia máxima es 3400 voltamperios. Es decir, que si este circuito de toma te supera esa potencia y te pone y tenés una potencia de 4000 voltiamperios, eso está fuera de la norma, entonces no podés implementar ese circuito está mal diseñado. ¿Qué es lo que se hace? En ese caso, podemos dividir las tomas. Creamos un circuito 2 para tomas y otro circuito 3 para tomas igual, y los separamos su potencia, dejándolo el circuito 1 con 2000 y el circuito 2 con 2000. Así estás utilizando, o sea, estás diseñando las tomas que necesitas en el domicilio y estás dentro de la norma. Lo mismo para las lámparas. Aquí dice que el circuito de lámparas máximo es 2500 voltiamperios. Entonces, si un circuito de lámparas supera esa potencia, tenés que crear otro circuito. ¿En qué casos puede superar esa potencia? En casos en el que la instalación, el domicilio, el proyecto sea muy grande. Por ejemplo, ¿cuántas tomacorrientes será que hay en qué sé yo, en el Mall Ventura? Imagínate, deben ser una cantidad ridícula. Estoy seguro que, segurísimo, deben tener unos 4, 5, 6 circuitos diferentes para tomas nomás. Lo mismo para la lámpara. Deben ser una cantidad enorme que deben tener muchos circuitos diferentes para la lámpara. Lo mismo para los criterios de ambiente. Tienen su norma que dice circuito 1 de lámpara para los dormitorios 1, 2, 3, tanto. Así. Son normas que se deben seguir. Aquí, por ejemplo, circuito 1 puede ser lámpara más toma corriente, el departamento 1, departamento 2, departamento del baño. Más el baño, digamos. Tal. ¿Me dejo entender? Sí, Ausi. Bien. Entonces, hemos concluido con el proyecto hasta la etapa 5. Quiere decir que ya están listos para su evaluación o para lo que sea. Bueno, no estoy seguro qué es lo que haya pedido el ingeniero, pero ya con eso ya ustedes quedan listos. Si tienen alguna pregunta más o alguna duda, no duden en decirme. Sí, una consulta. Bueno, mañana es el examen. Esto yo no sabría contestarte, la verdad. No sé si tus compañeros te pueden decir eso. No es examen que dice, pasó la presentación, compañero. Presentación hasta la etapa 5 del proyecto. Ok. Y una consulta, en esta parte del paso 4, más que todo, de la etapa 4, donde se diferencian la cantidad de fases, ¿cómo hay alguna, creo que dijo la anterior vez, de alguna forma memotécnica de saber cuáles siempre van a llevar fase, neutro y retorno? No sé si podría repetirlo. Le escuché en la anterior clase que hizo algo así. Ok. Como regla,
siempre lo que tienen que tener fase son las tomacorrientes y los interruptores. Eso es una regla. El tomacorriente siempre tiene fase y el neutro también tiene tomacorriente. Entonces, siempre que tengas un tomacorriente, tenés que llegarle con una fase y con un neutro. Luego, para los interruptores, le había dicho que la fase siempre llega al interruptor, si es simple, como está acá. Esta fase, bueno, más se ve un poco mejor acá. Este interruptor simple está conectado con fase, solamente con fase, no necesita neutro. Y en el otro caso, en el de interruptor de doble vía, la fase siempre llega a uno de los extremos, ya sea A o B. ¿Qué más? El neutro tiene que conectarse a todo. Es decir, el neutro está conectado con las tomacorrientes y con las lámparas. Todas las lámparas y todos los tomacorrientes necesitan neutro. Luego, más sencillo para los retornos solo se conectan con las lámparas. Y si estás utilizando interruptores de doble vía, como les enseñé, en la salida del interruptor A, que es donde llega la fase, tienen que ir dos retornos hacia el interruptor B, este de aquí. Este es su retorno 1, que viene del interruptor A, y con este voy a hacer, y este del interruptor A, este es su segundo retorno que va hacia el interruptor B. Luego, como les dije, todas las lámparas tienen que estar conectadas con retorno. Por lo tanto, de B sale un retorno que conecta a las tres lámparas, aquí y aquí. Lo mismo de la otra habitación, del interruptor conecta a las dos lámparas con retorno, aquí y aquí. Ese es el criterio que se debe seguir como regla básica. Entonces, en resumen, tomacorrientes deben tener fase y neutro. Lámparas tienen que tener retorno y neutro. Y los tomacorrientes deben tener, si es simple, fase, sí o sí. Y si es de doble vía, la fase llega a 1 y dos retornos hacia el otro extremo. ¿Ve? Más o menos contesta Ok, a eso. sí. Está bien, toma corriente, fase y neutro, lámparas, retorno y neutro. Correcto. Interruptores, fase y neutro, digo, ¿no? Interruptores. No, los interruptores nunca están con neutro, solo fase y retornos. Ok. Alguien lo había escrito por el chat, creo. En la conexión del aire, ¿cómo la conectaría con el térmico? Es lo mismo, el térmico se hace el cálculo también para el aire acondicionado, tiene su nivel de potencia, por lo tanto, lo mismo que hemos hecho para la ducha eléctrica, se hace lo mismo para el aire acondicionado. O sea, el aire te da el fabricante la potencia como dato técnico, entonces vas a saber su potencia. Entonces se siguen los mismos pasos. Primer paso son el número, la corriente nominal y la corrección, la selección del conductor. Y, como hemos dicho, los aire acondicionados se conectan con fase y neutro. Entonces se tienen dos conductores, por lo tanto el factor 2 es 1. Lo mismo para el tubo PVC, se debe seleccionar para dos conductores. Entonces el térmico de la misma manera se calcula. Conocer la corriente nominal y conocer la capacidad máxima del conductor, que se la calcula, se la multiplicas por los factores de corrección y vas a tener tu extremo mayor del intervalo de protección. Entonces, como dije, hay que seleccionar un termomagnético que esté dentro de este intervalo. El que sea, no importa si aquí es 22, podemos poner uno de 23. Esta selección depende de las capacidades que vendan los fabricantes.
Y el cuarto paso es lo mismo, se debe hacer su caída de tensión, si está dentro de la norma. ¿Eso contesta tu pregunta? Otra consulta, Ausi. ¿Sí? Respecto a, bueno, digamos que ya hicimos los cálculos de planta baja y primer piso, ¿no es cierto? Que Ya, son teóricamente los dos pisos que tenemos que hacer en plano. sí. ¿Ya? Los demás, ya a partir del modelo del primer piso para arriba, los 10 pisos, ya sería exactamente igual, ¿no es cierto? Claro, en el caso este del proyecto que pide el ingeniero es así. Todos los 10 pisos te dice que todos los departamentos son iguales. Entonces basta con que hagas un departamento y entonces ya va a ser simétrico, va a ser lo mismo para todo el resto. Ya, y el ingeniero no tiene problema con la parte de presentárselo. Nos mencionó algo de hacerlo en programa, ¿ya? Pero nosotros podemos hacerlo gráficamente papel y lápiz. Creería que no hace problema, por eso el anterior semestre sé que presentaron algunos en papel y lápiz dibujado, pero yo como recomendación y para que vayan practicando, es bueno que traten de hacerlo en programa, si es que conocen y si es que tienen la posibilidad, digamos. Porque si no, también es cierto que eso puede ser un retraso, porque si no conoces el software, el programa, primero tenés que aprenderlo, tenés que conseguirlo, tenés que buscar dónde utilizar una máquina, y en ese caso simplemente va a ser perder tiempo. ¿Me dejo entender? Vale más que lo completes tu proyecto en papel y lápiz. Pero si vos tenés la posibilidad de conocer un poco del software, podés usar AutoCAD, por ejemplo, sería bueno que lo hagas en AutoCAD. Ya, perfecto, sí, sí, porque estaba batallando un poco con el AutoCAD, Sí, me pero imagino. ya tenía los modelos así hechos en papel y lápiz porque me resulta mucho más sencillo, la verdad. Claro, si es mejor para vos, lo que te convenga mejor, digamos. No te va a cambiar la nota. Listo, sí, muchas gracias. Listo. Aunque esto, bueno, una pregunta un poco más práctica que tengo acá, nada que ver con lo del examen. Voy a instalar un aire, bueno, me lo van a instalar, pero quería saber si la sección del aterramiento tiene que tener una sección determinada o qué lo determina eso. La sesión del aterramiento, Ajá. ¿le van a poner No, ¿de cuál es aterramiento el a ese aire? aterramiento? Sí, es como que un aire inverter, dice, y creo que tiene que tener un tipo de, una jabalina propia, pero me dicen que lo van a conectar al aterramiento del lugar nomás, entonces yo no estoy seguro de eso, así que estaba queriendo averiguar un poco más. Sí, No sé si tiene de ese aire inverter, aire acondicionado con motor inverter. sí, conozco, he visto por ahí, pero la verdad que te mentiría si te diría que cómo es el que se tiene que hacer el aterramiento. Normalmente, según mi criterio, los circuitos de aterramiento sí tienen una sección diferente al resto, porque es cierto que cuando hay una falla a tierra, la corriente tiene que viajar a tierra por el circuito de menor resistencia. Entonces, por eso es que normalmente los conductores de tierra tienen una sección diferente, un poco más delgada, si no me equivoco. Porque, a ver, o un poco más grueso, no estoy seguro cómo es, pero sí que sé, sí es verdad que es diferente. Podrías tal vez investigarlo un poco más en internet, porque yo te mentiría ahorita si te digo algo concreto. Ok, gracias. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Si no, por aquí vamos En a la clase de... Sí, dígame. hablando de este proyecto no se coloca aterramiento, ¿no? En el proyecto que hemos hecho. No le ha dado esa instrucción al ingeniero, ¿no? No quiero ser. Normalmente no conectamos aterramiento porque aquí en la ciudad y en el país los neutros son aterrados. El conductor neutro prácticamente lo usamos como tierra.
lo cual no es correcto, es peligroso y puede llevar a sus complicaciones y a sus riesgos. Debería ser diferente, debería ser un circuito neutro y otro de tierra, pero aquí lamentablemente no lo hacemos de esa manera. Son casos muy especiales en donde equipos de alta capacidad, de alto precio, cosas así, o que necesitan confiabilidad, ahí en ese caso es cuando se separan los circuitos. Ya. Entonces, si el ingeniero no les ha dado esa instrucción, no tienen que hacer tierra. ¿Pero sigue estando dentro de norma Sí, o ya sale de norma eso? como te dije, aquí las instalaciones se hacen de esa manera. Está en la norma de Bolivia, Ah, de boliviana, de CREC, me imagino, no sé, pero es así como se hacen las instalaciones. Los neutros los aterramos y esa es nuestra tierra. En otros países no es así, digamos, en Europa, en Norteamérica, o incluso Brasil, capaz, creo que Brasil también, las tierras sí son separadas. Como dato para cuando salgan del país, si tienen la oportunidad, para que lo averigüen. Bien, ¿algo más que quieran agregar? Si no, por aquí vamos a dar la clase. Disculpe, José, yo tenía una duda. Sí, sí, Bueno, yo estaba haciendo el trabajo que teníamos que presentar y sí, mi duda es su efecto de la etapa uno. Yo vi del libro del ingeniero sí. y hay una parte ahí que tiene que ver con la potencia del ambiente. Por ejemplo, hay un dato ahí que se calculaba y eso ya sería para un foco incandescente, pero después en otro que se halla el número de lámparas se está usando uno de bajo consumo. No sé cuál es la relación de eso, o sea, las potencias entre ambas lámparas, digamos. La potencia de las lámparas son datos que te lo dan los fabricantes. Vos cuando llegas a la etapa uno de tu proyecto, en esa etapa es que vos tenés que como ingeniero de proyecto eléctrico decir qué tipo de lámpara se va a utilizar en la instalación. Por ejemplo, ya normalmente lo que es común en la ciudad, que las nuevas instalaciones se hacen con lámparas LED, porque tienen sus grandes ventajas, son más eficientes, son más luminosas para potencias menores, pero cuando vos hagas esa selección, te tenés que fijar en los datos de las lámparas, del fabricante al que le vas a comprar, cuál es la potencia que consume. Entonces, conociendo esa potencia, vos ya vas a conocer cuántos lámparas necesitas y cuál va a ser la potencia de consumo de ese circuito de la lámpara. ¿Me dejo entender? Eso es un Mm, dato que lo tenés que hallar de los fabricantes. Bueno, sí, eso está claro, pero el tema, digamos, es de que en el libro sale como si estuviera usando dos tipos de lámparas. O sea, usted dijo que tenemos que especificar el tipo de lámpara que tendríamos que usar, pero ¿Sí? está usando ambos. Por ejemplo, ahí en el de 21 watts sobre metro, eso ¿Sí? sería para un incandescente, ¿Sí? pero el de abajo, 40, ya es para uno de bajo consumo. O sea, son dos tipos de lámpara diferentes, eso me hace la duda, digamos. Ah, ya veo, ahora sí entiendo. Me imagino que se refiere a una lámpara incandescente de bajo consumo, ¿no? Porque, o sea, este 40 watts es simplemente la potencia que le han puesto como dato a esta lámpara de incandescente de 21, ¿no? Entonces, el fabricante de esa lámpara ha dicho, bien, mi lámpara de mercurio de incandescente tiene esta capacidad en metro cuadrado, 21 watts cada metro cuadrado, y la lámpara misma tiene una potencia nominal de 40 watts. Son datos diferentes, digamos. Esta es la capacidad que tiene de iluminancia para la superficie, para el metro cuadrado, y mientras que esta es su potencia nominal. ¿Me entendés? Ambos son datos de la misma lámpara, en resumen. Ah, ya, ahora tiene sentido. Es que me fijaba en el internet y salían como si fueran dos tipos de lámparas diferentes. Me imagino que por ahí debe haber alguna que tenga ese esquema de dato técnico, digamos. Por ambiente igual hay que ir haciendo ese cálculo, ¿no es cierto? Sí, por ambiente sí.
Ya bueno, esa era mi duda. Gracias, Oxy. ¿Listo? No hay de qué. ¿Algo más que quieran agregar? Bien, entonces, hasta aquí va a ser la clase de hoy. Nos estaremos viendo en el transcurso de la semana, el día jueves, entonces. Sí, ¿dónde está guardado? ¿Dónde se guarda el video? Yo no tengo el Classroom. Ahorita lo voy a Solo estoy mandar en entonces el link grupo. al WhatsApp. Solo estoy en el grupo de WhatsApp. Bien, voy a mandar Ya, el ok. Classroom entonces. ¿De las dos? Sí, sí, Ok. no se preocupen. Bien, jóvenes, que pasen un bonito domingo entonces, que le vaya bien. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Listo, sí. Que tenga igualmente. Feliz domingo. Listo, listo, hasta luego, jóvenes.